Buenas noches, hablemos de salud y en esta oportunidad nos vamos a enterar y a interesar y a introducir en el tema que preocupa al Centro de Salud Ambiental del Servicio de Salud Arica. Para eso hemos invitado al encargado de esta área, de este servicio, el odontólogo Enrico Roncone. Bienvenido, Enrico. Buenas noches. Morrovisión. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar venir también. Mira, tú estás a cargo de un área que fue bastante llamativa, por decirlo de alguna manera, en su época, y se plantearon soluciones, ¿verdad? Y estás hoy responsable de esta área, y sería bueno que nos contaras entonces qué es lo que tienes hoy como responsabilidad en el tema de las personas de los polimetales, afectados por los polimetales. Claro, el tema de los pacientes beneficiarios, las personas beneficiarias de la ley 20.590, que es la ley de polimetales, tiene varias aristas. Una arista es el área de salud, el área de educación y el área de vivienda. Yeah. En lo que respecta al área de salud, también hay dos líneas, que es lo que hace la Seremi de Salud Arica, tiene que ver con lo que es más de screening o seguimiento en los colegios, algunas detecciones, y es lo que tiene que ver netamente, que es nuestro trabajo, que es el Servicio de Salud Arica. Y eso tiene que ver principalmente con todo lo que es asistencial, o sea, atención de salud a los pacientes. Y para eso, de acuerdo al Plan Maestro del año 2009-2010 y una serie de lineamientos a nivel ministerial y locales, el Servicio de Salud dispone de un centro de salud ambiental, que es como un pequeño, en términos simples, un pequeño policlínico, que está ubicado en el centro de Arica, en calle San Martín con San Marcos, donde se entregan atenciones en un establecimiento que podría ser un poco híbrido entre lo que es atención primaria y atención de especialidades. Entonces, en ese contexto, los pacientes beneficiarios de la ley, como le digo, tienen acceso a atención médica e integral, eso quiere decir en las áreas de psicología, nutrición, enfermería, matrona, dentista, kinesiólogo, aparte de lo médico, con un enfoque integral, y aparte de eso con atenciones de especialidad. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos nosotros. Oye, ¿qué resultado estadístico se podría mencionar a estas alturas, que ya esto está funcionando hace varios años? ¿Qué ha pasado con los pacientes? A ver, los pacientes, y producto de cómo se dio el tema de polimetales en la ciudad, se partió con un plan maestro que fue seguido por algunas inscripciones y se empezó a inscribir a los beneficiarios de acuerdo a un listado de requisitos que tenían que tener para ser beneficiarios de la ley, que en términos simples tenía que ver con que si eran trabajadores del sector, vivían en el sector. A partir del año 2016 aproximadamente, la autoridad coordinadora de la ley 20.590 es la Seremía de Medio Ambiente. Ellos son los que lideran el intersector con educación, salud y vivienda, y son los que inscriben a los beneficiarios. Al día de hoy hay un poco más de 15.000 beneficiarios de la ley. De esos 15.000 beneficiarios, nosotros inscritos en el Centro de Salud Ambiental tenemos un poco más de 13.000. O sea, hay una brecha de 2.000 pacientes o 2.000 personas inscritas como beneficiarios de la ley que nunca se han atendido en salud, por ejemplo. Porque ellos no quieren, no se presentan. Nosotros tenemos programas de rescate de esos pacientes. Hay un grupo de pacientes fallecidos, hay un grupo de pacientes que están fuera de la ciudad, y hay un grupo de pacientes que rechazan la atención también. Y de esos 13.000 pacientes que nosotros tenemos inscritos, al día de hoy tenemos como 8.500, un poquito más de infracción, de pacientes activos, que nosotros le llamamos, que son pacientes que han tenido una atención o un control de salud en los últimos 2 años. La diferencia, los 4.000 y tanto, son pacientes que se han atendido alguna vez y que nosotros los categorizamos como pasivos, porque ya hace más de 2 años o un poco más no han ido a atenderse. Y ese es un poco el giro del establecimiento y una de nuestras directrices, que es tratar de tener a la mayor cantidad de población bajo control. A febrero, más o menos febrero del año 2016, la cantidad de pasivos, o sea, de pacientes que no estaban en tratamiento, era cercana al 60%.
Hoy en día hemos podido invertir esa proporción y hoy día el 60 y tantos % corresponde a los pacientes activos. Eso quiere decir que son pacientes que fueron al centro de salud, se reencantaron, porque acá hay una historia más o menos larga que tiene que ver con algunas prestaciones que en algún momento se dejaron de dar y que ya a partir del año 2017 ya se reincorporaron. Entonces logramos que los pacientes se reencantaran, por decirlo de alguna forma, con el establecimiento. ¿Eso tendría que ver con la existencia o no de un toxicólogo, por ejemplo? No. El toxicólogo, como este es un tema ambiental toxicológico, el toxicólogo en ocasiones ha sido un tema que ha estado muy en boga y muy en la opinión de las dirigentes, ha salido en los diarios de la época. La toxicología es una especialidad que es muy escasa en Chile. Algunos de los toxicólogos están en el ministerio, otros son toxicólogos pero del área no médica. Eso quiere decir que no atienden pacientes, sino que es, por ejemplo, un bioquímico, un científico de otra área. Y afortunadamente nosotros tenemos el vínculo con la doctora Lucía Molina, que es toxicóloga que ya vive en la ciudad de Concepción y que ella ya hace más de 2 años está viniendo cada 3, cada 4 meses a ver a los pacientes. O sea, nosotros no tenemos brecha en atención de pacientes. De hecho, en la última visita que fue hace 3 meses atrás, hubieron cupos que se perdieron porque no tenemos lista de espera de toxicología. O sea, está cubierto. Eso está cubierto. Entonces también eso es importante aclararlo porque hay de repente sensaciones de que no hay toxicólogo. Claro, no hay toxicólogo estable porque no es una necesidad inmediata. Claro, que esté todos los días ahí. Exacto. Y con respecto a las especialidades o los exámenes que no pueden realizar ustedes, ¿qué ocurre? ¿Dónde remiten envían estos pacientes? Exacto. Nosotros somos un establecimiento más de la red asistencial, dependiente del servicio de salud, no de la municipalidad, pero somos un establecimiento que se define como uno más de la red. Eso quiere decir que nuestras atenciones de medicina general o de otras especialidades, cuando requerimos atenciones de especialidad, nuestra primera línea de intervención o de derivación es al hospital regional, como lo hacen el resto de los consultorios. Sin embargo, conociendo las altas demandas, las altas necesidades y los derechos adquiridos que tienen estos pacientes de la ley, cuando nosotros vemos que no tenemos la capacidad resolutiva en tiempos óptimos para resolverle una necesidad a un paciente, el Centro de Salud Ambiental dispone de convenios privados con especialistas y con clínicas para hacer atenciones de especialidad tanto en el mismo centro como en una clínica privada. En ese sentido, por ejemplo, tenemos atención de traumatólogo, de dermatólogo, de urólogo y de neurólogo en el mismo centro. Esto uno lo puede escuchar, pero cuando uno lo ve en perspectiva y uno ve que los pacientes, por ejemplo, que son derivados desde un consultorio a un dermatólogo en el hospital, pueden esperar 8 meses, 10 meses para la atención. Nosotros nos demoramos en atender a ese paciente beneficiario de la ley alrededor de 2 semanas o 3 semanas. Bastante más rápido. Claro, entonces tener especialistas en el mismo centro con dedicación o con agenda exclusiva para los usuarios de la ley es un gran beneficio. Y se resuelve con la derivación inmediata, casi inmediata. Exacto, o sea, por ejemplo, en el área, por darle un ejemplo, en el área de traumatología, usted sabe que los pacientes necesitan ver a un traumatólogo, uno le van a pedir una radiografía, una ecografía, una resonancia nuclear. En ese caso nosotros tenemos convenios con clínicas privadas y con el traumatólogo, entonces nosotros podemos darle resolución de los exámenes y de la consulta de especialistas de una manera mucho más rápida. De acuerdo. Hay otra inquietud que quiero manifestarte, tiene que ver con dudas sobre la guía clínica del Centro de Salud Ambiental. Todo programa específico, efectivamente se confeccionó una ley, esto tiene un decreto y obviamente tiene una forma de implementarse, un modelo de atención. El Ministerio el año 2014 elaboró las primeras guías clínicas, que en términos simples son, como yo le digo, la hoja de ruta o el modelo de atención de las cosas que hay que hacer relacionadas a un tema en particular. Las guías clínicas no son un mandato obligatorio, sino que son las orientaciones para que también se evalúen a nivel local qué cosas se pueden hacer, pero siempre en un marco.
Enrico, ¿hay alguna novedad respecto a este tema de la guía clínica? Claro, como yo le comenté, el año 2014 se elaboran estas guías clínicas que dejan esta sensación como de que habían algunas prestaciones que no estaban involucradas. Ya. Producto de la mesa de trabajo de salud que lidera la Seremi de Salud, que mensualmente o bimensualmente se juntan con las autoridades y con las mismas dirigentes de los sectores, se hizo el año 2016 y parte del 2017 una solicitud directamente a la ministra de Salud para que se revisara las guías clínicas en el contexto de la atención integral de salud. Y fue así que en septiembre del año 2017 se oficia al Servicio de Salud las nuevas guías clínicas y el nuevo manual y lineamientos de atención del Centro de Salud Ambiental y de la ley en lo que respecta al área de salud. Entonces nosotros desde esa fecha, o sea, repito, del septiembre del 2017, no existen restricciones en lo que el paciente necesita o en alguna derivación que necesita, y el manual dice claramente de que es decisión del médico general, que es el tratante del centro de salud, el que determina cuáles son las especialidades que el paciente requiere ser derivado y a cuáles tiene que ser atendido. Eso es lo normal además, ¿no? Eso que un es lo médico normal. define. Entonces eso es importante que quede claro porque en algunos sectores de las dirigentes parece que no ha quedado claro de que nosotros contamos con guías nuevas modificadas que no tienen restricciones de atención a los usuarios. Es por eso que nosotros hoy día tenemos derivaciones a todas las especialidades de la medicina y obviamente tenemos mayor resolución y gestionamos de manera especial las derivaciones que son a especialidades más frecuentes para tener mejores tiempos de resolución. Enrico Roncone, es una última pregunta y a la vez una sugerencia que te hago. La importancia de que los pacientes asistan periódicamente a controlarse y a ver su estado de salud. Me parece que por lo que tú me dices y lo que estamos escuchando y lo que uno entiende que ocurre con ellos, hay que como reforzar, parece, ¿no? Que no dejen de ir a controlarse, que no se descuiden de su salud, porque finalmente los perjudicados son ellos mismos, ¿no? Claro, eso... O sea, mi invitación es que hagas un llamado tal vez a los pacientes que están un poco alejados de esta atención tan necesaria. Usted sabe que hay una ley que se llama de derechos y deberes de los pacientes, y ahí también está la palabra de los deberes de los pacientes. Claro. Y en el contexto de polimetales es puntualmente importante porque desde la óptica de que la salud también es una responsabilidad personal del autocuidado y de la consulta, nuestra responsabilidad es darle las opciones para que él pueda tener la atención. Claro. Y nuestra obligación, como lo plantea la ley, es poder tener a nuestra población de polimetales bajo control. Y eso tiene la lógica de que nosotros tenemos que saber qué pasa con ese paciente a lo largo de los años. Y por eso nosotros hemos instaurado el concepto del control anual. Y hemos tenido algunas campañas que tienen que ver con el hazte tu control anual. Porque es la única forma que nosotros como establecimiento de salud podamos saber qué tiene el paciente y comparar un examen de sangre de hace 2 años con el de hoy día. Y para eso necesitamos que el paciente acuda. Y eso, afortunadamente, hoy en día hemos mejorado nuestras coberturas, o sea, nuestros pacientes que están en tratamiento, pero seguimos teniendo, por ejemplo, un 20%, entre un 20 y un 25% de inasistentes a las horas médicas o de profesionales no médicos. Eso quiere decir que de 10 horas que doy de médico, yo 3 pierdo aproximadamente. Entonces, eso... primero, en la lógica de nuestra responsabilidad como ofrecer el control, es importante que el paciente tenga sus controles y es importante que el paciente se concientice de la importancia y de que nosotros, y eso afortunadamente lo hemos ido sintiendo, de que ya tenemos mucha más demanda porque el paciente ha ido viendo que tenemos mayor capacidad de resolución y va adhiriéndose al establecimiento. Qué bien. Bueno, Enrico, yo creo que es una tarea que no ha terminado aún y me imagino que faltarán unos cuantos años para culminarla. Va a depender de la existencia misma de los pacientes, ¿verdad? Pero la ley obliga al Estado a permanecer atento a los problemas de salud de estas personas. Lo importante, como tú estabas planteándolo y yo te
invitaba a conversar sobre ese aspecto, es la responsabilidad que tiene uno mismo de cuidarse a sí mismo, ¿no? Como persona, como paciente, que ya sabe que tiene alguna patología y es necesario que esté bajo controles mínimos para saber qué pasa con su cuerpo, con su organismo. Entonces, bueno, finalmente yo creo que por más esfuerzos que haga el Estado y si alguien no quiere ser atendido o no le importa su salud, es difícil poder ayudar a resolver esos casos, ¿no? Esperemos que sean los menos dentro de la población. Cada vez son menos, hay un porcentaje, pero afortunadamente hemos podido ir cambiando la tendencia de que cada vez son más los pacientes de la ley que en el área de salud tienen sus controles al día. Bien, bueno, agradecido por tu visita y esta conversación tan interesante, no solo para los pacientes que ustedes están atendiendo, a los cuales nos hemos referido ahora, sino en general que todos nos preocupemos por nuestra salud y para eso están los servicios del Estado y en este caso del hospital, del Servicio de Salud de Arica, para vernos y atendernos como necesitemos de acuerdo a nuestras patologías, si es que existen, ¿no? Y por último, para descartarla uno necesita saber si está sano o no, ¿verdad? Exacto. Bien, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a usted por la invitación. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.